Estamos de vuelta en el segundo bloque, vamos a estar hablando del contexto geopolítico. Como decía anteriormente, sobre esa frase que nos cansamos de repetir, que nuestros ministros de defensa dijeron siempre, no tenemos hipótesis de conflicto. Yo te pregunto, Gonzalo, Aguad mencionó que quería adaptar la política de defensa nacional a los desafíos del siglo XXI, Sí. lo cual ya no presupone hipótesis de conflictos entre estados para él, sino refería a enemigos irregulares como terrorismo, narcotráfico y ciberataques. ¿Te parece bien orientada una política así? No, para nada, digamos. A ver, si fuesen realmente nuestros problemas, digamos, en el sentido de que tenemos, como decía, una situación muy parecida con el narcotráfico a la de México Sí. y a la de Colombia, si tenemos cada rato atentados, bueno, y queremos luchar contra eso con una doctrina propia, sacada de nuestra propia experiencia, nuestro propio pensamiento, nuestra propia realidad, bueno, estaría bien. El tema es que no son nuestros problemas, exactamente. Y no solamente no son nuestros problemas, sino que es un paquete que compramos de afuera, ¿no? Es una reactualización de la doctrina de seguridad nacional de los 60, que ya no puede ser igual porque en aquel momento era la Guerra Fría, el enemigo era el comunismo. Entonces, digamos, durante la época de Perón, que digamos la doctrina de defensa nacional era la nación en armas, era digamos, un pueblo cohesionado y unido, que luchaba contra un enemigo externo. En cambio, con la doctrina de seguridad nacional, al imponerse el comunismo como enemigo y, digamos, insertar a la Argentina en los conflictos de la Guerra Fría, el enemigo pasó a estar adentro. Bueno, acá pasa un poco lo mismo. Soy crítico de la política de defensa del kirchnerismo, pero en última instancia, como yo decía recién, uno escucha algunos discursos de Cristina frente a las Fuerzas Armadas y por ahí ponía el enfoque en los recursos naturales, en la Antártida, el Atlántico Sur, el desarrollo. Discursivamente estaba bien. Después no se hizo mucho para aplicar eso, Claro. por supuesto, pero eso ya es otro tema. Ahora, digamos, a nivel doctrinario se quiere volver a esta cuestión donde el enemigo también está dentro, ¿no? Y bueno, uno ve que este gobierno que supuestamente pelea contra las mafias, ese es su discurso, ¿no? Y por supuesto crimen organizado, narcotráfico, y de pronto vemos que esos son las grandes mafias, y de pronto empezamos a ver que también dentro de las mafias están el gremialismo, está, bueno, las barra brava, aparecen diferentes actores que son protagonistas del conflicto social a partir de una política de ajuste que empiezan a ser asociados a las mafias, ¿no? Claro. Entonces, de pronto, viste, los terroristas islámicos de Hezbollah que están en la triple frontera, eso te lo relacionan con Delía los piqueteros, entonces, bueno, te hacen esa mezcolanza donde entonces, con este discurso de las nuevas amenazas, el crimen organizado, en definitiva, están queriendo incorporar, digamos, esta están recreando la idea de un enemigo interno, y como no lo tienen, lo crean, digamos, ¿no? Lo que yo decía en una nota, y lo fomentan y le dan forma a través de los medios de comunicación y el discurso. Bueno, eso responde a agendas que son de afuera, que no son nuestras, Claro. y eso profundiza la indefensión. Para el que no sabe entonces, Gonzalo, ¿cuáles son nuestras hipótesis de conflicto? Primero, como yo decía recién, hay cuestiones que ya no son hipótesis de conflicto, sino que son directamente un conflicto, ¿no? Nuestro espacio territorial está ocupado por una potencia extranjera. Eso ya es un conflicto. Después, si se resuelve vía militar o vía diplomática, bueno, eso ya es otra cosa. Pero ya tenemos un conflicto. ¿Qué es eso? Ya no es ni siquiera hipótesis de conflicto. Por supuesto, todo es muy centrado en lo que es el Atlántico Sur, ¿no? Los recursos naturales, lo que pasa en la pesca, cómo se llevan todos esos recursos sin ningún tipo de control. Malvinas no es solamente Malvinas, es justamente eso, es el Atlántico Sur, Malvinas ampliado, digamos, ¿no? Son la Georgia del Sur, las Andes del Sur, las futuras discusiones que se van a venir alrededor de la Antártida, ¿no? Con lo que va a pasar en el 2048 no se vence el Tratado Antártico como se suele decir, se vence un protocolo donde se discute la explotación minera, o también no sé si de hidrocarburos, pero creo que es minera.
tampoco se vence, sino que se puede discutir. Entonces, bueno, hay un protocolo que hoy lo prohíbe. Bueno, en 2048, digamos, las potencias pueden discutir ese protocolo y puede llegar a hacer que muchos vayan por esa explotación. Y bueno, el país va a tener que estar muy preparado para cuando llegue aquella época, porque los conflictos geopolíticos se van a venir. Después también tenés los espacios territoriales vacíos, como la Patagonia, la parte norte del país, digamos entre Tartagal y Formosa, ¿no? Esa zona del Chaco, digamos. Y después tenés cuestiones que también son de defensa nacional, porque, digamos, también se concibe que digamos, la defensa nacional son las cuestiones militares, ¿no? Y no es solamente eso. Justamente la doctrina de defensa nacional del peronismo, de la doctrina de Nación en Armas, la industrialización y la justicia social son temas de defensa nacional, porque un pueblo no puede defender su soberanía si no está instruido, si no tiene salud, si no está, digamos, si no es feliz. Claro, exactamente. Claro. Y un país con socialmente fragmentado, con mucha pobreza, mucha marginalidad, está, digamos, entregado a la voracidad del imperio. Entonces, la propia política sociales que tienen que ver con la justicia social también son temas de defensa nacional. Y ahí también tenemos algo que por lo que hay que ir, digamos, es una visión integral, de defensa integral, digamos, ¿no? Que no es solamente Fuerzas Armadas y las cuestiones militares y de guerra. Claro, es una cuestión de pensamiento estadístico, digamos, de un estadista. Claro, Pensamiento de un estadista. exactamente. Que como mencionabas el anterior bloque, la falta de políticas de Estado. ¿Vos crees que cuáles crees que deberían ser esas políticas? ¿Tiene que ver, puede ser también con el tema de la integración regional? Bueno, eso es una de las cuestiones principales. La integración regional también es un problema de defensa nacional, porque esto, bueno, es un tema que estuvo muy en boga con los gobiernos, bueno, no sé cómo llamarlos, progresistas o populares en toda Sudamérica, Sí. de que no podemos resolver, y que es cierto, no podemos resolver nuestros conflictos solos. A ver, Brasil no puede defender su Amazonas solo, porque también encima comparte con Perú, comparte con Ecuador, comparte con Venezuela, comparte con Colombia, no puede defenderlo solo. El acuífero guaraní lo compartimos con Uruguay, con Paraguay, con Brasil, no podemos defenderlo solo. Lo mismo pasa con el litio, con Bolivia, Chile y Argentina. Entonces nosotros, cada uno buscando solucionarlo por nuestro lado, va a ser muy complicado, ¿no? Eso dentro de todo se discutió un poco en la UNASUR, pero no llegó a buen puerto. Estuvo bien que se haya discutido, que se haya puesto sobre la mesa, pero la integración regional es otro tema de defensa nacional que es básicamente muy importante. También es lo más complicado de conseguir, ¿no? Porque justamente ningún país justamente quiere soltar sus propios intereses, digamos, Sí, ¿no? sí. Cuesta. Sí. ¿Hay que rearmar y reconstruir las Fuerzas Armadas, crees? Y eso es algo que también es fundamental. Digamos, es el argumento de fuerza que tienen primero, las Fuerzas Armadas en sí están para defender al Estado, la supervivencia del Estado, la integridad territorial y la autodeterminación del país. Esa es como la misión esencial y el porqué de las Fuerzas Armadas. Después, bueno, es justamente, como venía contando recién, digamos, la política externa de un país se apoya en la fuerza, digamos, ¿no? Vos no podés confiar solamente en la diplomacia. La diplomacia No. se apoya en la fuerza. Teniendo ese argumento de fuerza, vos podés sostener con mejor determinación tus posturas en el plano internacional. Digamos, eso pecó un poco el kirchnerismo de confiar mucho en el derecho internacional y en los organismos multilaterales sin atrás bancarlo con el argumento de fuerza, ¿no? Que son las Fuerzas Armadas. Eso también está muy bien en una estrategia de defensa que aplicó en 2008, creo que sí, durante el gobierno de Lula, que dice que justamente Brasil tiene que desarrollar su defensa para que Brasil, en el plano de las relaciones internacionales, pueda decir que no cuando tenga que decir que no. Claro. O sea, cuando queremos imponernos nuestra voluntad, bueno,
vos te apoyás en eso, lo cual no significa amenazar, ¿no? Con proyectarte ser respetado, sí. Eso. Se maneja el mundo así. Claro. Me gusta a quien le guste. Sí. Claro, pasa digamos, en la vida diaria, digamos, ¿no? Si vos, bueno, por ahí no es el mejor ejemplo, pero un ladrón tiene que optar entre dos casas. Uno que está un viejo solo y desarmado y otro que tiene 3 fierros, ¿a qué lado va a ir? Claro, más fácil. Sí, por ahí es un ejemplo que por ahí no. Pero bueno. No, pero se entiende, pero claro. las potencias ven eso, por supuesto, a la hora de explotar una patria. Claro, y además, bueno, después tener las cuestiones que son los militares los que pueden llegar a lugares ante catástrofes climáticas, son los únicos que por ahí tienen un equipamiento para poder llegar a lugares más complicados. Digamos, vos instalás un regimiento en un lado y eso genera desarrollo económico, ¿no? También. Entonces, en zonas por ahí de poco desarrollo humano y bueno y poco poblado, como puede ser las zonas que yo dije recién de la Patagonia y eso, por ahí instalar un regimiento en un lugar geopolíticamente correcto también ayuda a fomentar la economía de ese lugar, ¿no? Entonces, fíjate que también... Y porque si hay riesgo, claro, el costo es mayor. ¿Cómo? Claro, si hay riesgo el costo va a ser más alto inclusive. Claro, pero... Por ejemplo, digamos, vos llevas un regimiento a un lado y son más, digamos, los soldados que van ahí tienen un sueldo, que compran en los negocios del lugar, se desarrolla la economía de ese pueblo. Entonces, bueno... Lo que aparte del rearme, construir las armas también quiere industria. Claro, eso, exactamente. Hoy por ahí, bueno, viste, como está la industria a nivel que es difícil que hoy, por ejemplo, un barco se construya todo en un solo país. Por ejemplo, sí. en Europa, por ahí, no sé, Francia que construye sus barcos, por ahí puede tener las tecnologías claves, pero por lo general trae motores de otros lados, de Alemania, de Inglaterra, y entre todo, digamos, es difícil que hoy un solo país construya todo un sistema de armas, ¿no? Un barco y eso. Pero bueno, esa es otra de las importancias por la cual las Fuerzas Armadas tienen que ser desarrolladas. A lo que voy, digamos, que las Fuerzas Armadas no solamente por una cuestión de guerra y acciones armadas, ¿no? Por supuesto. Que es una cuestión muchísimo más integral y mucho más amplia, ¿no? Incluso la puede evitar. ¿Cómo? Incluso la puede evitar. Exactamente, bueno, eso como decía... ¿Con qué áreas trabajan en conjunto las Fuerzas Armadas? ¿Con qué? ¿Con qué áreas trabajan en conjunto las Fuerzas Armadas? A veces vemos ayuda humanitaria y demás. Son los primeros siempre en ser llamados. Claro, bueno, eso es una de las misiones que ellos tienen por reglamento, digamos, ¿no? Ser la ayuda ante catástrofes. Pero bueno, justamente un poco lo que está pasando es eso, que no hay mucha comunicación con otras áreas. O sea, esto lo que yo decía recién, de una visión integral de la defensa, que las cuestiones de la industria y de la justicia social son temas de defensa. Y ahí tienen que estar sentados. A ver, vos, por ejemplo, construís una represa, y una represa puede ser un objetivo en una guerra, digamos, ¿no? Sí, Entonces, en esa construcción tiene que estar sentado algún sector que esté ligado a las Fuerzas Armadas. Y bueno, y lo que está pasando acá es que generalmente se separan las cosas, ¿no? Y parece que la defensa son solamente los militares, que son solamente los fierros para la guerra. Y no, es muchísimo más amplio que eso, ¿no? Entonces se necesita una coordinación. Se olvidan, creo, por ejemplo, yo he notado un par, como parques nacionales, uno recorre parques, está siempre la defensa, cuidándolos, viendo que se respeta su soberanía. La ecología. Sí, el tema ecológico, por supuesto, sí. O sea, cuando ahora, desgraciadamente, tenemos un presidente que pone muy de moda permitir que vengan a explotar nuestros recursos acá. Las Fuerzas Armadas tendrían que estar controlando que no lo hacen, de que se respete la ecología. Uh-huh. Sí, y no lo hacen, por supuesto, y nadie respeta la ecología. O el tema de energía nuclear, que tenemos un gran potencial para explotarlo, tiene que estar las Fuerzas Armadas también ahí. Exactamente. O ayuda humanitaria, o la tecnología aeroespacial también. Trabaja siempre mucho en conjunto con muchas patrias. Bueno, Estados Unidos, ni hablar. Sí, ni hablar. La NASA con las Fuerzas Armadas son 2 en 1, por así decirlo. Exactamente. Casi el ARSAT, por ejemplo. Sí, acá es como que todo se le quiere dar como una cosa, no sé, desarrollo nuclear civil, ¿viste? Es como que no se quiere ni siquiera meter a un militar a que participe de esas discusiones, porque es como que, la Argentina, primero, hacia afuera, la Argentina se está armando, la Argentina, que es, digamos, un triunfo que tuvieron los británicos de
que si Argentina pone un pesito más en las Fuerzas Armadas, es como que están por invadir las Malvinas, Argentina se está como entrando en una carrera armamentística. Y hacia dentro... Y la propaganda de la posguerra, sí. Claro, y hacia adentro está esta cuestión del antimilitarismo que se ha impuesto, que en parte es comprensible porque, bueno, pasaron cosas que para que las Fuerzas Armadas caigan en un desprestigio, pero bueno, hoy ya pasó un poco, es hora de dar vuelta a esa página. Y sin embargo también pasa lo mismo. Si vos querés meter a los militares a discutir ciertas cuestiones, como las que vos nombraste recién, es como que, vuelven los milicos fachos. Y te Sí, salta... no hay una tercera posición, digamos. Claro. Son puntos extremos aparte. Claro, entonces bueno, como hay áreas vinculadas, pero creo yo que debería haber muchísimos más en la perspectiva de la defensa nacional. ¿Les parece si vamos a un corte nuevamente? Volvemos en el tercer bloque con el tema de las conclusiones. Vamos a hablar de las Fuerzas Armadas y Seguridad, cómo funcionan en un proyecto nacional. Suscríbanse a Línea Nacional en YouTube si les gusta Nueva Argentina. Ahora volvemos.